Muchachos, esta es una versión ampliada y mejorada de mi video sobre la anatomía y la fisiología del monstruo de Cloverfield o Clover. El día de hoy intentaremos darle una explicación realista o por lo menos plausible a la biología detrás de esta criatura, enfocándonos en su tamaño colosal, aunque también hablaremos sobre su origen. Pero antes, como es costumbre, pongámonos en contexto. Lo primero que tenemos que saber es que el universo que rodea al monstruo de Cloverfield está formado no por una sino por varias películas y otros medios que en su conjunto suelen conocerse como el Cloververse. Las tres películas principales son Cloverfield del año 2008, que gira en torno al monstruo que nos ocupa el día de hoy, pero también tenemos a Avenida o Calle Cloverfield 10 del año 2016 y la paradoja Cloverfield del año 2018. Además de las películas, este universo también cuenta con un manga, Cloverfield Kishin, y con múltiples campañas de marketing viral con videos, páginas web y blogs que aportan una gran cantidad de detalles adicionales. Ahora, la relación y los sucesos que conectan a las distintas películas no son muy claros a simple vista. Cada una de ellas podría verse como una obra separada y autocontenida. Sin embargo, todas ellas se conectan a través de los eventos que nos muestran en la tercera entrega, en la paradoja Cloverfield. Esta película transcurre en el año 2028 y gira en torno a los intentos de la humanidad por resolver una crisis energética y de recursos a través de la construcción de un acelerador de partículas colosal, conocido simplemente como Shepard. Esta máquina, sin embargo, en lugar de crear energía como se tenía planeado, termina por destruir el tejido de la realidad, conectando la Tierra con otros universos y tierras paralelas en distintos puntos del tiempo. Esta brecha dimensional permitió el paso de una variedad de monstruos y de otras formas de vida alienígenas, no solo en la Tierra del 2028 en la que transcurre la tercera película, sino también a momentos del pasado de nuestro planeta, y el monstruo de Cloverfield es apenas una de las múltiples especies en cruzar entre los distintos universos. Ahora, mientras esta tercera película parece dejar claro que Clover es una forma de vida ajena al planeta Tierra, un ser de otra dimensión, la película original y el material que la rodean hacen hincapié en lo contrario y nos señalan que este monstruo es nativo del planeta Tierra. Esto parece una contradicción que empeora cuando tenemos en cuenta una escena postcréditos de la primera película en la que vemos a un objeto extraño cayendo al mar, aparentemente un huevo o algo similar que podría sugerir un origen extraterrestre para el monstruo, pero todo esto tiene una explicación. El objeto que vemos caer al mar en la escena postcréditos es en realidad un satélite llamado Chimpanzee 3, que no tiene relación directa con el monstruo, aunque se sospecha que su caída al mar podría ser lo que terminó por despertarlo. Clover sí que procede del planeta Tierra, solo que de una versión alterna en otro universo, lo que resuelve la contradicción. Cualquiera que sea el caso, el monstruo de Cloverfield que vemos en la entrega original parece haber hibernado durante una cantidad de tiempo desconocida en las profundidades del océano Atlántico después de su llegada, y fue despertado de forma repentina por las actividades de una empresa japonesa conocida como Tagruato, misma empresa que es dueña del satélite estrellado que se especula habría estado vigilando a Clover directamente desde el espacio. Esta poderosa corporación con divisiones energéticas, aeroespaciales y alimentarias descubrió en el fondo oceánico un recurso muy valioso para su actividad, un compuesto misterioso denominado simplemente como néctar marino del que quizás hablemos en otro video. Fue en el proceso de explotación de este nuevo recurso que la corporación Tagruato terminaría por descubrir y despertar a Clover, desencadenando los eventos de la primera película. En lo que se refiere a su anatomía, el monstruo de Cloverfield es una criatura colosal, de cerca de 365 metros de largo y 5.800 toneladas, que durante el año 2008 atacó y finalmente llevó a la destrucción de la isla de Manhattan a través de sus enfrentamientos con el ejército de los Estados Unidos. La anatomía de esta criatura en parte coincide con lo que vemos normalmente en la fauna del planeta Tierra. Posee simetría bilateral, cabeza con ojos y boca seguida de cuello y la clásica división entre abdomen y cavidad torácica, y además posee una cola aplanada. Las extremidades superiores, de forma similar a los seres humanos, podrían dividirse en húmero, cúbito y radio, carpo, metacarpo y falanges, y lo mismo ocurre con las extremidades inferiores, divididas en fémur, tibia y peroné, tarso, metatarso y falanges. Incluso la musculatura posee evidentes paralelismos a la de un ser humano o la de un tetrápodo de forma más general. Por ejemplo, en la cintura escapular se observan músculos como el deltoides y el pectoral mayor, acompañados de lo que sería el esternón y la clavícula, y básicamente
lo mismo también aplica para la cintura pélvica. En líneas generales, Clover posee una anatomía análoga a la de muchos otros animales, lo que tiene sentido si consideramos que proviene de una versión alterna del mismo planeta Tierra. Sin embargo, y a pesar de todos estos detalles, el monstruo de Cloverfield también posee características innegablemente únicas. Para empezar, este cuenta con un par adicional de extremidades o apéndices externos. No queda del todo claro que se trate de brazos adicionales o de tentáculos, aunque en el manga, en Cloverfield Kishin, son representados como un par de esófagos que podría usar para la alimentación. Pero sin dudas, lo que realmente separa al monstruo de Cloverfield de la vida en la Tierra son sus dimensiones colosales, ajenas a las de ninguna otra forma de vida conocida. Teniendo en cuenta los sistemas fisiológicos conocidos entre los animales de nuestro planeta, es prácticamente imposible que una criatura alcance las proporciones que posee el monstruo de Cloverfield. Más aún si tenemos en cuenta que el espécimen visto en la película es apenas una cría, según lo dicho por el propio director J.J. Abrams. El principal problema que tendría que enfrentar este monstruo con relación a su tamaño es el hecho de que los sistemas fisiológicos de un organismo no son infinitamente escalables. Es decir, un órgano 2 veces más grande no se hace 2 veces más eficiente, sino todo lo contrario. La eficiencia de un órgano, su capacidad para realizar una tarea, no crece de forma proporcional a sus dimensiones, y un buen ejemplo de esto está en el corazón. Para ver esto, podemos usar el caso de las ballenas azules, animales que no pueden elevar mucho su frecuencia cardíaca por las limitaciones que impone el propio tamaño de sus corazones. Las señales electroquímicas que inducen la contracción del corazón viajan a través del músculo cardíaco a la misma velocidad, ya sea que se trate del pequeño corazón de una rata o del corazón de 1.5 metros de largo de una ballena. Mismo tejido, mismo órgano, misma velocidad de conducción eléctrica, pero diferentes tamaños. El colosal tamaño del corazón de las ballenas hace que las señales electroquímicas de las que este depende tarden mucho más en propagarse a lo largo de todo ese músculo, y esto limita la cantidad de latidos que pueden ocurrir en un minuto. Además, la contracción del músculo cardíaco debe ocurrir de forma sincronizada para que la eyección de la sangre sea apropiada. Primero deben contraerse las aurículas y luego los ventrículos, y mientras más grande es un corazón, más se retrasa esta serie de sucesos, limitando la frecuencia máxima que éste puede desarrollar. En ballenas azules hablamos de entre 25 y 37 latidos por minuto, que descienden a apenas 2 a 10 cuando se sumergen. En contraste, el corazón humano es considerablemente más pequeño y por tanto la transmisión de las señales electroquímicas se completa mucho más rápido, lo que nos otorga un potencial superior a la hora de desarrollar mayores frecuencias cardíacas. Hablamos de un rango normal de 60 a 100 latidos por minuto, que pueden elevarse incluso a 200 en condiciones de edad y actividad física adecuadas. Para lidiar con las limitaciones que impone un corazón demasiado grande, Clover podría contar con algunos mecanismos de adaptación, como poseer varios corazones distribuidos en distintas regiones corporales. Podríamos hablar de un sistema circulatorio descentralizado con varias divisiones conectadas entre sí. Pero alternativamente y de forma más realista, también podría poseer un sistema de arterias capaces de contraerse de forma rítmica e independiente, de forma similar a un corazón, solo que mucho más sencillo. Estas arterias contráctiles además podrían sumarse a un conjunto de válvulas que se aseguren de que la sangre fluye en un solo sentido. Esto no es nada del otro mundo. Incluso en los seres humanos, el sistema circulatorio, y en particular las venas, poseen múltiples válvulas a lo largo de toda su longitud, y tanto venas como arterias poseen una capa de músculo capaz de contraerse, así que ambos son sistemas existentes en el mundo real. Además de esto, hay otros mecanismos similares que también existen en el propio cuerpo humano. Por ejemplo, los vasos linfáticos, uno de los elementos de nuestro sistema circulatorio, están asociados a pequeñas bombas, órganos con la capacidad de contraerse de forma completamente independiente al corazón, que facilitan el flujo de la linfa en nuestro cuerpo. Las ballenas azules, por su parte, también poseen sistemas que podrían estar presentes en Clover. Estos animales poseen arterias altamente elásticas, de forma que cuando el corazón se contrae, estas arterias se estiran, acumulando energía potencial elástica que después sirve para mantener el flujo sanguíneo constante a pesar de la baja frecuencia cardíaca.
Todos estos son mecanismos que podrían existir en conjunto para asegurar una circulación adecuada en un monstruo con las dimensiones de Clover. Otro sistema que no puede escalar infinitamente en tamaño es el sistema osteoarticular, o sea, los huesos y las articulaciones. La resistencia de los huesos no crece de forma directamente proporcional con su tamaño, y por tanto llega a un punto en el que estos sencillamente colapsarían bajo su propio peso, más aún bajo el peso combinado de músculos y órganos. Volviendo al ejemplo de las ballenas, estos animales respiran aire y sin embargo mueren relativamente rápido fuera del agua al ser aplastadas bajo su propia masa. Ahora, no hay que desmerecer al tejido óseo. Los huesos son de los órganos más duros y resistentes, no ya de nuestro cuerpo, sino de toda la naturaleza. Pero para un ser de las dimensiones de Clover, quizás serían necesarias ciertas modificaciones con el fin de hacer que su esqueleto combine una alta resistencia al estrés mecánico y un peso y dimensiones extremadamente reducidas. Y aquí nuevamente podemos recurrir a la naturaleza para encontrar alternativas. Específicamente podemos recurrir a un género de caracoles conocidos como eogasterópodos, que poseen en sus dientes al material biológico más resistente conocido de momento, nanofibras de goetita, un mineral en base no a calcio sino a hierro, que es lo que le da a los dientes de estos caracoles una fuerza ténsil y elasticidad superior incluso a la seda de las arañas. Un esqueleto en base a este material es algo que no solo podría ayudarnos a explicar la biología detrás de Clover, sino que además también es un elemento presente dentro del mundo natural. Pasando a otro problema, tenemos a los músculos, que también van perdiendo eficiencia mientras más crecen, y este es un clásico ejemplo de la ley cuadrático-cúbica en acción. Esta ley establece que cuando una forma o un cuerpo aumenta sus dimensiones, su volumen tiende a crecer mucho más que su superficie. Para poner un ejemplo concreto, un cubo con lados de 1 metro de longitud tiene un volumen de 1 metro cúbico y una superficie de 6 metros cuadrados. Pero si aumentamos las dimensiones de ese cubo a 2 metros de longitud, un cambio de apenas una unidad, su volumen pasa de 1 a 8 metros cúbicos, mientras que su superficie pasaría de 6 a 24. El aumento del volumen es el doble al aumento de la superficie. Este se multiplica por 8, mientras que la superficie solo se multiplica por 4. Y conforme aumenten más las dimensiones, esta diferencia se hará más acusada. Ahora, el punto de todo esto es que la fuerza de un músculo depende de su superficie de sección transversal, mientras que su peso depende del volumen, por lo que mientras más grande se hace un músculo, su propio peso incrementa mucho más rápido que la fuerza que puede generar. Esta es la principal razón por la que los insectos son tan fuertes en comparación a su tamaño. No es que sus músculos sean especiales, es solo que son muy pequeños, por lo que poseen una alta superficie con relación a su volumen y por tanto a su peso. Un humano del tamaño de una hormiga tendría una fuerza comparable. En el caso de Clover hay pocas alternativas en el mundo natural que puedan ayudarle a superar este problema. El tejido muscular probablemente sea uno de los mejor conservados en el mundo animal. Hay pocas variaciones entre todas las especies, pero esto no quiere decir que no hayan formas ingeniosas de usar el clásico tejido muscular para intentar resolver estas limitaciones. Quizás un buen ejemplo de esto sean las arañas, que son capaces de realizar movimientos de extensión de sus patas a través de mecanismos hidráulicos. Estos pequeños animales usan músculos asociados a su circulación para hacer fluir hemolinfa, la sangre de los artrópodos, con rapidez y precisión a sus extremidades para así extenderlas. Esto al mismo tiempo quiere decir que los músculos presentes en las patas en sí mismas pueden usarse única y exclusivamente para los movimientos de flexión, por lo que pueden ser delgadas y ligeras a la vez que fuertes y rápidas. Este mecanismo hidráulico también es lo que explica por qué las arañas al morir casi invariablemente recogen las patas. Si no hay flujo de hemolinfa, no hay extensión de las extremidades. Si Clover pudiese usar los fuertes músculos del tórax y el abdomen para contribuir de esta forma con su locomoción, quizás podría superar los problemas de fuerza que tendría con relación a su tamaño. Pero creo que esta es una explicación insuficiente por sí misma que debería acompañarse de importantes mecanismos de reducción del peso, pero ya hablaremos de eso en un momento.
Ahora, la misma ley cuadrático-cúbica que establece limitaciones sobre los músculos también representa un problema para la termorregulación. El calor se disipa a través de las distintas superficies del cuerpo, mientras que la masa del cuerpo y por tanto el calor que éste produce escalan con el volumen. Como ya mencionamos, en vista de que la superficie escala peor que el volumen, a medida que una forma de vida se hace más grande, esta no solo produce más calor, sino que también se hace cada vez peor a la hora de perderlo. Dicho de forma sencilla, mientras más grande es un animal, más difícil lo tiene para enfriarse. Sin embargo, sí que existen formas para incrementar sustancialmente la superficie de un organismo para contribuir a resolver no solo este problema, sino también muchos otros relacionados a la ley cuadrático-cúbica, mecanismos que están presentes incluso en los seres humanos. En este caso, el ejemplo idóneo quizás sean los pulmones. Estos órganos pesan apenas unos 500 gramos cada uno y aún así poseen una superficie total de entre 70 y 140 metros cuadrados, y eso teniendo en cuenta solo las superficies de intercambio gaseoso, una cantidad de superficie impresionante contenida en apenas 1 kilo de tejido. Esto es necesario en vista de que el intercambio de gases en los pulmones es un fenómeno que también depende de la superficie, pero además esto cumple con otros propósitos en distintas especies de animales. En las aves, los pulmones no solo captan oxígeno, sino que además sirven como el principal órgano termorregulador. La amplia superficie de estos órganos sirve como un disipador o radiador de calor que expulsa aire caliente como una forma de enfriamiento. Por esta razón es que algunas aves llevan a cabo lo que se conoce como aleteo gular, un comportamiento en el que ciertas especies de aves hacen vibrar los músculos del cuello con la boca abierta con el fin de movilizar aire rápidamente desde y hacia los pulmones para así enfriarse. Clover podría usar un mecanismo similar para mantener su temperatura corporal constante. Podría poseer pulmones que podrían incluso extenderse por toda la longitud de su cuerpo para servirle no solo como un medio para respirar, sino también como un disipador de calor. Curiosamente, Clover posee también 2 órganos a ambos lados de la cabeza que siempre parecen estar llenándose y vaciándose aparentemente de aire. Quizás se trate de un mecanismo análogo al aleteo ocular de las aves para promover un movimiento constante de aire. Ahora, unos grandes pulmones también serían un mecanismo idóneo para reducir el peso total de su cuerpo sin comprometer su estabilidad estructural. Esto es algo que también podemos observar en cierta medida no solo en las aves, sino también en otras especies de dinosaurios, porque sí, las aves técnicamente también son dinosaurios. Estos animales cuentan con bolsas de aire o sacos aéreos que sirven de apoyo estructural interno para sus cuerpos, al tiempo que contribuyen mínimamente al peso. Unos grandes pulmones servirían por tanto no solo para respirar e irradiar calor, sino incluso como un apoyo estructural de bajo peso para el resto del cuerpo. Ahora, teniendo en cuenta que Clover vivió por una cantidad indeterminada de tiempo en el fondo marino, sus pulmones sin dudas también tendrían que ser capaces de intercambiar oxígeno a través del agua. Esto no es del todo imposible y en la vida real tenemos, por ejemplo, a los pepinos de mar que intercambian gases a través del agua usando sus rectos. Literalmente respiran por el culo. La ventaja de respirar un líquido es que el monstruo de Cloverfield no sufriría de los problemas de compresión y descompresión propios de sumergirse y emerger de grandes profundidades. Para los animales que respiran aire, descender a grandes profundidades implica la compresión de los gases presentes en el cuerpo, lo que lleva a varios problemas, especialmente cuando al emerger estos gases se descomprimen, expandiéndose en el proceso. Esta es una condición que se conoce como síndrome de descompresión, que afecta particularmente a buzos y a otras personas que realizan inmersiones a profundidad. Ahora, el agua, al ser un líquido, es incompresible, por lo que si el monstruo de Cloverfield fuese capaz de respirar agua directamente, este sería un problema menos al que tendría que enfrentarse. Pasando a otro aspecto de la fisiología de esta criatura, tenemos la increíble resistencia de su blindaje, capaz de tolerar desde armas de bajo calibre hasta los proyectiles de un blindado e incluso los misiles de un avión. Este blindaje, aparentemente impenetrable, podría explicarse a través de una forma de armadura de la que ya hemos hablado en videos anteriores, un blindaje compuesto por una estructura Bulligan tal como el que explicamos en el video de Los Ángeles de la Muerte de Un Lugar en Silencio, película que, dicho sea de paso, estaba pensada originalmente como una parte más del Cloververse. Podrían haber varios otros mecanismos detrás de la alta resistencia al daño que muestra Clover, pero si les interesa saber más de esta clase de mecanismos fisiológicos, les invito a pasarse por el ya mencionado video sobre Los Ángeles de la Muerte. Dentro de todo, la fisiología y la anatomía de Clover son algo que, con un poco de suspensión de la incredulidad, podría explicarse a través de mecanismos existentes en el planeta Tierra, lo que refuerza la idea de
su origen eminentemente terrestre. Además, también hay otras pistas que señalan a esta dirección, como su capacidad de respirar oxígeno y el hecho de que pueda alimentarse de humanos, pero sobre compatibilidades metabólicas, aminoácidos y carbohidratos, mejor hablamos en un video aparte. Muchachos, no puedo cerrar este video sin mencionar que los mecanismos para alcanzar un tamaño colosal como el que podemos ver en Clover podrían aplicarse también en mayor o menor medida a otros monstruos enormes como los que vemos en el Monsterverse. Ya hablamos de Rodan, pero espero abarcar a varios de los monstruos de esta franquicia en el futuro. De esta forma, cuando hable de Godzilla o Ghidorah, me centraré menos en sus dimensiones y más en sus poderes y capacidades especiales, a menos que haya que hacer alguna salvedad. Suscríbanse si no quieren perdérselo. Dicho esto, espero que les haya gustado este análisis. De ser así, consideren apoyarme en Patreon o en la sección de miembros del canal, o incluso alimentando al algoritmo con un comentario. Yo me despido y nos vemos en el siguiente video.